Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate de Redacción Médica. En esta ocasión vamos a hablar de patología digital y para ello contamos con 4 expertos que nos van a explicar los últimos avances que ha tenido la anatomía patológica en los últimos 15 años, porque es una especialidad que necesita un aumento de inversión y cómo la digitalización ha abierto una nueva puerta al futuro. Para ello contamos con Alicia Córdoba, jefa del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Navarra, Antonio Martínez, jefe del Servicio de Anatomía Patológica y Centro de Diagnóstico Biomédico del Hospital Clínico de Barcelona, Cristian Perna, patólogo especialista del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Ramón y Cajal, y Federico Rojo, jefe del Servicio de Patología Molecular del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate de Redacción Médica. En esta ocasión vamos a hablar de cómo la tecnología puede transformar la anatomía patológica y para ello contamos con 4 expertos en la materia. Si les parece, vamos a empezar con el debate y para ello pues voy a lanzarles la primera pregunta, que es hacer un análisis de cómo se encuentra la situación en la actualidad y cómo consideran que ha evolucionado la anatomía patológica en el SNS a lo largo de estos años más recientes. Si le parece, Alicia, empezamos por usted. Bueno, pues creo que en primer lugar hay que decir que en nuestro país ahora el intentar hablar de la situación de nuestra especialidad en todo el territorio pues no es realista, porque desde las transferencias, pues los sistemas regionales de salud van más o menos adelantados. En la anatomía patológica tengo que decir que yo soy optimista y que creo que la situación de nuestra especialidad, de forma más o menos global, es muy buena. Yo creo que en los últimos años nos hemos ido quitando una especie de manto de invisibilidad que teníamos, como el de Harry Potter, y realmente se está empezando a comprender que nosotros somos los que realizamos los diagnósticos y que si queremos hablar de medicina personalizada y de medicina de precisión, lo primero es que tiene que haber un buen diagnóstico, que es lo que nosotros tratamos de hacer. No solo eso, sino que con la descripción de los biomarcadores también nos estamos convirtiendo en, digamos, la mano que guía las decisiones terapéuticas, sobre todo en oncología. Es decir, que nos estamos convirtiendo en una pieza clave para los oncólogos. Y yo creo que todo esto unido hace que nuestro papel comience a ser un poco más trascendente dentro de la organización sanitaria. ¿Comparte la misma opinión también? Bueno, la verdad es que la implementación de la anatomía patológica y su desarrollo como especialidad en toda Europa, en los sistemas públicos, es muy desigual. Depende no solamente del país, sino del área geográfica. Y en estos años, aunque anatomía patológica es una de las primeras especialidades en cada desplegable de cualquier catálogo de servicios, ¿no? Salimos después de alergología y análisis clínicos, poca gente ha demostrado interés en enrolarse en esta especialidad, con lo cual estamos en una época en que nos hemos convertido más necesarios que nunca, pero también más invisibles que nunca. En el caso de España, en el sistema público, que es algo muy parecido a lo que hemos visto en estudios europeos, la anatomía patológica está tensionada por 3 grandes factores. Uno, la falta de especialistas, que es endémico en todo el sur de Europa, incluso en algunas áreas del norte. Por otro lado, el aumento de la demanda, o sea, creo que todos los servicios de anatomía patológica públicos de mediano y gran tamaño hemos duplicado la actividad en menos de 10 años. Y con una mayor demanda de pruebas adicionales, de conocimiento adicional, que forma parte no solo de este paquete tan de moda como la oncología de precisión, sino en todas las especialidades, desde las
medicina del trasplante, hasta la medicina de la inflamación, hasta la medicina de la fibrosis, las necesidades de implementar nuevos biomarcadores y nuevos test genéticos complejos van creciendo, con lo cual tensionan una especialidad que está en un momento muy bueno, porque nos hemos convertido en una especialidad imprescindible, de la que se habla en las direcciones, pero que para crecer necesita inversiones que de momento no están accesibles, y se está construyendo una medicina, en este caso una patología de precisión, sobre un panorama en el que la base sobre la que se basan precisamente todas esas determinaciones que nos dan la excelencia en el diagnóstico están torpedeadas por instalaciones y equipos viejos, por falta de inversiones, falta de estándares, y aunque parezca extraño, en la medicina del laboratorio hay exigencias regulatorias muy estrictas. En la medicina de la anatomía patológica, desgraciadamente, no las tenemos. Y esto hace que no estemos todos dentro del estándar de calidad que deberíamos tener para poder estar a la altura de cómo evolucionan otras especialidades que nos necesitan sí o sí para crecer. Y bueno, nos vamos al otro lado de la mesa y le quería preguntar a usted, Federico, ¿qué radiografía hace de esta situación? Comparto la visión de mis compañeros de mesa, ¿no? Efectivamente, es el momento de la anatomía patológica dentro de esta medicina de precisión. Quizás sea el mejor momento de nuestra especialidad a lo largo de toda su historia, pero hay riesgos y amenazas importantes, ¿no? Como comentaba Tony, efectivamente la mayor exigencia, la mayor carga de trabajo y la falta de profesionales. No es una especialidad que esté en la primera lista de elección de los estudiantes de medicina cuando finalizan la universidad, y la edad media de nuestra especialidad es muy alta también. La jubilación o la tasa de jubilación probablemente no se va a cubrir con el ratio de reposición de la gente que se está formando, ¿no? Unido a la dificultad de inversión, a la falta de visibilidad en ocasiones en algunos centros o territorios, hace que tengamos un déficit de profesionales importante, que unido a la falta de inversión, en ocasiones puede generar esas tensiones que comentaba mi compañero para proveer del mejor diagnóstico para cada paciente. Y bueno, para finalizar esta entrada en calor que hemos empezado, quería preguntarle a Cristian, pues igual un poco qué visión general tiene. Pues poco más podría aportar, ¿no? Efectivamente, la anatomía patológica se movió a finales del siglo pasado entre potenciar el diagnóstico y empezaron a hacerse ya factores pronóstico, ya entre finales del siglo pasado y al principio de este, y luego ya nos hemos centrado mucho más en los factores predictivos, donde somos mucho más importantes. Bueno, es verdad lo de que tenemos territorios diferentes, que ya tenemos autonomías diferentes, pero lo curioso es que cada vez que tenemos cualquier tipo de reunión como esta, seamos de donde seamos y tengamos la forma de ver la vida que sea, a mí me unen muchas más cosas en común con un patólogo que con otro tipo de especialistas, ¿no? Y los problemas son más o menos similares, los que son la tensión y todo eso. Hay parte que nosotros también tenemos que asumir como culpa. Es decir, durante muchísimos años el patólogo o la persona que elegía anatomía patológica era una persona tímida de por sí, y es curioso que incluso en Estados Unidos durante muchísimos años anatomía patológica, pathology, allí era un sitio donde se refugiaban aquellas personas que no tenían especial interés en estar en contacto con el público, como podrían ser personas de inmigración, hispanoamericanos, etc. Y de hecho muchísimos patólogos buenos de Estados Unidos eran inmigrantes en el caso. En España durante un tiempo fue una especialidad en la que se refugiaron mucha gente tímida que no quería tener ese contacto con el paciente, pero ya hace muchos años que eso cambió y efectivamente anatomía patológica ahora mismo es una especialidad, yo quizás creo que de las más bonitas y desgraciadamente, como han comentado mis compañeros, poco reconocida entre los estudiantes y a la hora del MIR. Y eso que todos los que estamos aquí somos profesores y hacemos lo máximo posible por difundir la anatomía patológica. Han mencionado en esta primera pregunta que muchas veces lo que hay es falta de presupuesto
o equipos viejos a la hora de desarrollar la actividad. Entonces, una clave de la mejora de esto a lo mejor puede ser la colaboración con el sector público y privado a la hora de que se retroalimenten. Y lo que quería lanzarles es cómo ustedes consideran que estos dos sectores deben trabajar y colaborar en pro de mejorar la anatomía patológica. Entonces, si les parece, vamos a cambiar el orden y en este caso empezamos por Cristian y le lanzo esta pregunta. En este caso beberé agua. Bueno, es que en todas las especialidades, en la anatomía patológica no va a ser diferente, los mejores se encuentran en la medicina pública y en la medicina privada. Algunos en la pública solo, otros en la medicina privada y otros en ambos sitios. Es una especialidad que además no tiene guardias, con lo cual es bastante frecuente que mucha gente nos dediquemos o tengamos que dedicarnos como segunda actividad a la medicina privada. En cualquier caso, la forma en la que los patólogos de la pública y de la privada pueden colaborar es muchísima. La primera, quizás a mí que se me ocurre, es compartir casos, es decir, ante casos complicados, ser capaces de ponerlos en común unos con otros. Y indudablemente para eso la patología digital ha tenido y va a tener sucesivamente una importancia fundamental. Las segundas lecturas de determinados casos complicados también es importante. Nos va a dar una mayor rapidez, el mundo de la patología digital a la hora de ponernos en contacto, y ahí es mucho más difícil quizás encontrar un momento físico de mezclarte o de ir a reunirte con especialistas de la privada. Sin embargo, con el mundo de la unión digital siempre será mucho más fácil. Y luego también medicina pública y privada tienen que colaborar, como no, tanto en la organización de cursos y congresos como también en la investigación. Ahora se lo lanzo a Federico. Bueno, hemos identificado antes que una de las debilidades del Sistema Nacional de Salud es la falta de inversión, ¿no? El sistema público muchas veces no tiene el músculo para realizar inversiones que en otros países, incluso dentro de la Unión Europea, se abordan quizá con mayor facilidad, ¿no? Yo creo que plantear una colaboración público-privada en innovación e implementación de tecnología en el sector sanitario puede derivar, y seguro que lo discutimos después con el uso de la inteligencia artificial, en la generación de conocimiento y de datos. Esta generación de conocimiento y datos puede tener utilidad desde el punto de vista de desarrollo empresarial y de la industria. Obviamente hay que hacerlo dentro del marco regulatorio que marca la Unión Europea de protección de datos y protección del paciente, pero puede ser un motor que genere no solo el conocimiento que permita acceder a la innovación y a la tecnología al Sistema Nacional de Salud, sino también a crear empresas de valor que permitan hacer crecer dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro país, por ejemplo, una oportunidad en innovación también en sanidad. Pues nos vamos por aquí. Bueno, vamos a ver. Las inversiones dentro del sistema público de salud son responsabilidad del sistema público de salud, esté donde esté su entidad financiera, que está transferida a muchas comunidades autónomas. ¿Alguien cuestionaría que un servicio de neonatología no puede acoger prematuros si sus unidades de incubación, sus incubadoras, tienen más de 30 años y funcionan inadecuadamente? ¿Alguien lo cuestiona? Pues en anatomía patológica estamos teniendo carencia de inversiones estructurales crónicas desde hace más de 50 años, se están trabajando con equipos obsoletos, se están trabajando, peleando por acceder a una tecnología puntera que muchas veces nos viene o bien de mano de la industria o bien de mano de otros servicios con más capacidad de captar inversiones. Si yo le tengo que explicar a un inversor, un mecenas o una industria que inviertan en anatomía patológica, hace falta tener mucho tiempo y mucha imaginación. La mayoría de los gestores públicos no son médicos, y si son médicos, como ha comentado Federico, precisamente anatomía patológica es una especialidad con unos animales sanitarios poco conocidos. Entonces nos cuesta mucho trabajo. Si yo te digo, por favor, ayúdame para la leucemia infantil, es fácil. Ahora, ayúdame para mejorar mis procesores de tejidos. Me dirás, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? Pero es la base de todos los diagnósticos cuando estamos enfermos y se obtiene una muestra de células o tejidos para llegar a un diagnóstico. Por tanto, por supuesto que la cooperación público-privada
ayuda y facilita a que esas inversiones estén al acceso de los servicios de anatomía patológica. Pero la responsabilidad de las inversiones no puede ser de la industria, entre otras cosas porque el sector de la industria del diagnóstico es un sector muy tensionado por cambios regulativos, con poca capacidad de maniobra porque tiene un beneficio pequeño comparado con industrias mucho más potentes como pueden ser la industria de farma. Entonces, no podemos transferir la responsabilidad de traer lo básico a la industria. A veces en el pasado, poniendo en valor la digitalización, se ponía como mejora de un concurso público el te pongo un digitalizador. Y ha habido muy poca, luego ya hablaremos de cuál es el mapa de digitalización español, pero en el año 2013-2015 había esta estrategia comercial que quitaba valor a la propia digitalización y ponía en la responsabilidad de las empresas del diagnóstico el proveer digitalizadores para que pudieran utilizarse en el sector público. Por tanto, yo creo que hay que reivindicar las inversiones en los servicios de anatomía patológica, de igual manera que nadie cuestiona las inversiones en un Da Vinci para un quirófano o no cuestiona las inversiones en aquellos equipos que nos podemos permitir de resonancia de 4 teslas para nuestros hospitales, que por otro lado, comparado con lo que cuesta cualquier pequeña inversión en anatomía patológica, estamos en una escala logarítmica de diferencia. Por tanto, buscamos proactivamente, y creo que los que estamos aquí lo hacemos todos los días, proactivamente la connivencia de la industria, pero no se le puede responsabilizar a ella. Las inversiones han de ser públicas, porque todos los ciudadanos deben de tener acceso a un diagnóstico en las mismas condiciones. Y esto, a día de hoy, no es realidad en España. O sea, no lo es en Europa, pero en España tampoco. Y en una auditoría, por llamarlo de alguna manera, que fue un estudio que hicimos a nivel europeo en el año 2017, hay, en cuanto a acceso y calidad a biomarcadores para diagnóstico, hay 4 divisiones. Y España no está en la primera división. Estamos en la segunda y ¿cómo se llama esto? En fase de descenso o en la tercera, casi en la tercera división. Entonces, esto no es tolerable. Y repito que las inversiones en anatomía patológica, por muy costosas que sean, son estratégicas para igualar la calidad de nuestro diagnóstico en todo el territorio. Y comparado con otras inversiones en el sector sanitario, son irrisorias en cantidad. Por tanto, hay que exigir que el dinero público se invierta también en esto y que nuestros gestores conozcan cuál es nuestro trabajo y cuál es la trascendencia transversal. Porque hablamos de cáncer, que es lo más vistoso, pero un paciente trasplantado puede perder su órgano si nosotros no hacemos un diagnóstico. O un paciente puede ir a lista de trasplante porque nosotros hemos hecho un diagnóstico que lo prioriza en un caso de una insuficiencia renal. Por tanto, estamos en todos, en el diagnóstico del cáncer, en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes, autoinflamatorias, colitis, vasculitis, todo tipo de lesiones, lesiones inflamatorias y neurodegenerativas que tienen un impacto social brutal, y todo eso pasa por nuestros servicios. No puede ser que haya a día de hoy, en siglo XXI, servicios de anatomía patológica que, aunque tienen ganas y conocimiento, estén trabajando en las condiciones de la histología del siglo XIX. Yo había dejado las inversiones para la siguiente pregunta, que era cuáles eran los desafíos, pero es igual, seguimos. La relación, desde luego, yo vengo de la Comunidad Foral de Navarra, y en Navarra tengo que decir que aunque el COVID parece que se nos ha olvidado a todos, lo tenemos ahí, y el COVID sacudió el sistema sanitario, todos los sistemas sanitarios del mundo. Y en Navarra, concretamente, que tenemos una sanidad pública muy bien valorada, tengo que decir, y sobre todo yo, que soy parte de ella, y también un centro privado muy potente. Y en aquel momento, realmente, como nunca, se realizó una coordinación que nunca se hubiera pensado entre las dos sanidades, la pública y la privada. Y a partir de ahí, desde luego, la dirección del Servicio Navarro de Salud se ha planteado el mantener esa coordinación en unos niveles que eran impensables antes de la pandemia. Y bueno, de eso hemos aprendido bastante, pero yo creo que para nosotros, bueno, pues son recursos sanitarios que son válidos y que podemos coordinarnos, pero nunca, yo creo que una cosa que no debemos hacer es renunciar a los avances tecnológicos
por la coordinación entre la sanidad pública y la privada. Tendremos que el desarrollo tecnológico tiene que ir paralelo. No podemos, porque si no, al final, como ha dicho Toni, realmente el ciudadano va a acudir a la sanidad pública y va a requerir una atención de la misma calidad y con los mismos recursos. Y en lo que se refiere a la inversión, yo tengo que decir que realmente siempre es poca, porque nuestra especialidad es una especialidad que requerimos. En mi servicio tenemos inventariado 400 equipos y somos un hospital terciario, pero de una comunidad foral, no somos un gran hospital de Madrid. Más de 400 equipos. Esos equipos, todos sabemos que la obsolescencia cada vez es más corta. Y 10 años, o sea, en 10 años los equipos están muy viejos. Y desde luego la inversión, no recibimos una inversión necesaria para que los equipos se sustituyan cada 10 años, ni muchísimo menos. Entonces yo creo que esto sí que es un trabajo constante frente a las gerencias y a las direcciones generales de los centros sanitarios, el demandar esta inversión. Que seguimos utilizando este arma, que es incluir en los concursos públicos por fungible, digamos, equipamiento médico, pues no tenemos más remedio, que realmente nos ayuda a ir renovando el equipamiento, pero esa no es la solución. Y yo creo que otra cosa que debemos de esforzarnos mucho es cuando hay líneas de financiación, por ejemplo, europeas, el que todos nuestros compañeros de todos los departamentos, sobre todo radiodiagnóstico, oncología radioterápica, que ellos requieren unos equipos de muchísima cuantía, pues normalmente siempre son ellos los que se llevan el gato al agua, pero nosotros tenemos que estar allí y que fondos europeos se repartan y lleguen también a nuestros servicios. Yo creo que es imprescindible, pero no tenemos, no sé qué tal os va a vosotros para recaudar financiación. Disciplinados y... Sí, por supuesto. Vale. No sé a Toni qué tal te va para pedir. Los grandes laboratorios privados, hasta hace años no tenían, incluían en su cartera de servicios anatomía patológica. Hoy en día ha habido una política de fusiones y los grandes todos tienen anatomía patológica. Y todos los laboratorios privados europeos y españoles grandes han invertido. Y han invertido porque es rentable. En el sistema público tenemos la responsabilidad de que nuestros presupuestos públicos sean eficientes. Pero es que se nos va de vista que es que además, tanto como los privados, nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer la mejor garantía para el diagnóstico y la seguridad a un paciente. A día de hoy, llevo desde el año 2013 dirigiendo el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Sociedad Española de Anatomía Patológica, que es el único programa nacional que, salvando todas las dificultades de las transferencias comunitarias en salud y también en calidad asistencial, sigue funcionando desde hace ya 20 años. A día de hoy, todavía en marcadores críticos, que no vamos a entrar en detalles, 1 de cada 5 servicios de anatomía patológica que decide voluntariamente participar en estas iniciativas tiene errores serios porque su tecnología no está ajustada a las necesidades de las técnicas modernas. Entonces, y esto es España siglo XXI. Entonces, insisto, invertir es rentable porque los que buscan profit, los que buscan un margen, lo obtienen y mejoran sus procesos invirtiendo en automatización, en digitalización, en estandarización, en optimización de los profesionales que trabajan en remoto. Nosotros tenemos una especialidad que no se puede virtualizar al 100%,
porque es un tipo de trabajo que debe estar cerca del paciente, cerca del comité de tumores. Por supuesto, no puedo hacer una autopsia en casa, es imposible, ¿no? ni tampoco puedo hacer un diagnóstico preoperatorio a día de hoy, probablemente desde casa. Con lo cual, tenemos que insistir en que este tiempo del patólogo se tiene que optimizar y las inversiones que optimizan el tiempo del patólogo merecen la pena. Pero hay que explicarlo muy bien y sobre todo que nos dejen foros como este para que alguien nos escuche, porque luego cuando tratas de explicar algo a alguien tienes que empezar por, mira, esto es un tejido, esto es lo que hago, tal, que cuando llegas a lo que necesitas ya se han desconectado porque el gerente de turno se ha aburrido de escucharte, ¿no? Ya te digo, es muy fácil poner cara a un niño con cáncer, pero es muy difícil poner cara a un procesador y te lo digo porque yo he visto procesadores que tienen 50 años y están funcionando. En España, siglo XXI. Sí, si me permites, por completar un poco la visión, ¿no? Estando de acuerdo con lo que comentáis de que el responsable último es la administración o las administraciones en la inversión y en la innovación, yo creo que la sostenibilidad del sistema obliga a buscar otros actores que participen en esta innovación, ¿no? Pones el ejemplo, Tony, de los biomarcadores, ¿no? Hablas de que estamos casi en tercera división, de que sabemos que hay dificultad en determinar biomarcadores y, de hecho, sabemos también de un informe de nuestras sociedades, de la SEAC y de la SEOM, que hay una inequidad dentro de España, ¿no? Entre los territorios en el acceso a biomarcadores, que hay comunidades que tienen dificultad en detectar biomarcadores y posiblemente cuando hablamos de digitalización vayamos a replicar el mismo problema, ¿no? Habrá comunidades más avanzadas, habrá comunidades menos avanzadas. Yo creo que buscar una colaboración con la industria, no hablo con la medicina privada, que puede dar lugar, sino con el sector industrial, puede permitir innovar en situaciones de dificultad como la que tenemos en nuestro sistema, ¿no? El Sistema Nacional de Salud en España tiene los recursos que tiene. No podemos estirar indefinidamente las necesidades y los recursos porque la economía del país no puede sostenerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay que buscar otras fórmulas que permitan, dentro del sistema, implementar esta innovación, esta tecnología, en base a colaboraciones. Y tenemos que ser quizá imaginativos o innovadores para poder tener este tipo de acceso. Pero yo eso lo entiendo, o sea que obviamente la industria y ese esfuerzo lo ha hecho durante muchos años de bajar los costes o aplazar los beneficios para poner la tecnología al alcance de los patólogos porque por diferentes motivos pues, somos una especialidad que en presupuesto, siendo incluso de los más modernos y más caros, somos irrelevante presupuestariamente en la masa del presupuesto del hospital. Entonces tenemos poca capacidad de influencia económica, tenemos dificultades para que se conozcan y tenemos dificultades para hacer la inversión. Pero, yo insisto, la industria creo que ya está de nuestro lado, pero obviamente tiene que hacer también, ellos son un profit, tienen que sacar su beneficio y no pueden ayudar a todos, o sea, pueden ayudar a aquellos en los que pueden tener más retornos por otros business. Una gran empresa que con mi hospital tiene un servicio de radiología con una recuperación de la inversión, invertir en anatomía patológica a pérdida, recuperando luego el contrato de radiología, pues no le supone ningún esfuerzo si ve el business global que hace con nuestro hospital. Pero, insisto, o sea, esto hospitales pequeños no lo pueden hacer. Y la medicina de proximidad, ¿no? Esta medicina comunitaria, esta medicina de comarcal, está en vías de extinguirse porque ya no puede aguantar más. O sea, no se le puede exigir un nivel de precisión sin profesionales ni inversiones. Entonces, claro, ¿quién está viviendo? Los grandes hospitales que dentro de que no estamos, yo creo, ninguno, bueno, ya veremos lo que se recogen en las encuestas que estamos haciendo estos días a los diferentes hospitales preguntando sobre estas cuestiones, pero yo creo que en general nadie está satisfecho 100% con lo que tiene, pero nuestro nivel de satisfacción no tiene nada que ver con nuestro nivel de paciencia. O sea, otras especialidades hubieran reivindicado antes de llegar a los niveles en que nosotros hemos llegado en algunas localizaciones y en algunos servicios de anatomía patológica. Por tanto, el sector privado creo que es muy importante,
gracias a que ha traído tecnología a España en unas condiciones en que nos ha sido accesible, nos hemos podido modernizar, pero no todos a la vez, no todos con la misma velocidad y, por desgracia, no todos, porque hay sitios que no están para nada, o sea, siguen trabajando pues, como en los años 60 o 80, ¿no? Yo también me subiré un momentito, Pablo, harés tiempo. En parte, yo creo que es eso, pero cuando yo he empezado a hablar un poco de sector público y sector privado me he referido más a los profesionales de la pública y de la privada. Y en ese caso, yo creo que los problemas que tiene un patólogo en la privada son bastante similares a los que tiene en la pública. Es decir, la invisibilidad, como dices bien. Y es que, presupuestariamente, ya lo has comentado, somos bastante invisibles y a la hora de intentar hacer algún tipo de inversión, lo tiene mucho más fácil cualquier servicio del hospital, sea público o privado, que tenga un porcentaje importante de gasto. Porque si tú tienes un 1% del gasto, 1,3% del gasto hospitalario en anatomía patológica, cualquier pequeña cantidad de inversión de decenas de miles de euros les parece porcentualmente una barbaridad y no te la hacen. Mientras que en otros sitios, en otras especialidades, pues como bien dices, venga, otra cosa, y efectivamente se compra y se compra. Esa es una parte, y la otra parte es que a lo mejor somos demasiado buenos, me refiero, y es que tú ves las listas de espera, seguro. Si tú ves las listas de espera que tienen buenas personas, traumatología, pero no tenemos lista de espera. Claro. Entonces, no importa que no tengas lista de espera, es que ante cualquier movimiento que ha podido haber de huelgas o lo que sea reivindicativo en algún momento, anatomía patológica ni se ha notado, porque no llega nunca a haber retraso. Es decir, tú coges y dices, voy a retrasarme, en vez de sacar las biopsias en 6-7 días, salen en 8, 9, 10 y 11, pero si están dando listas de espera de consultas de meses enteros, es decir, eso lo van a tener, pase lo que pase e inviertan lo que inviertan, y es una de las razones por las cuales entramos un poquito en el olvido, es mi forma de verlo. Yo quería comentar un poco que este es uno, también lo tenía apuntado como los desafíos a los que nos vamos a enfrentar, que Toni ha lanzado el tema. Yo creo que en la historia del Sistema Nacional de Salud primero se construyeron los grandes centros pues, provinciales o del INSALUD, y en los años 80 se intentó acercar los servicios sanitarios a la población y se construyeron pues, infinidad de centros comarcales. Pero yo en este momento creo que, y lo planteo también desde mi comunidad o desde las comunidades vecinas, que se está viendo un problema desde ya hace pues casi 10 años, que la escasez de profesionales están vaciando los centros comarcales. Y para esa situación yo creo que nosotros con la patología digital creo que es una oportunidad, porque yo creo que en los próximos años, como ha dicho Federico, en la edad de los patólogos, de los que somos los más mayores de la especialidad, pues vamos a abandonar y no va a haber suficientes patólogos para atender todos los centros. Entonces, la situación personal, quiero decir, un patólogo, que tenemos que recordar aquí que la gente no elige en anatomía patológica porque es una especialidad que no se gana dinero. Entonces, o conseguimos que los patólogos ganen más dinero, cosa difícil, que haya más patólogos, o si no, los centros comarcales, ya desde luego en nuestra comunidad foral y en el País Vasco y en Aragón, están prácticamente abandonados. Quiero decir, desde la anatomía patológica se van a tener que atender vamos a tener que deslocalizar. O sea, llevamos la sanidad a las localidades más pequeñas y vamos a tener que volverla a llevar a los centros provinciales porque no va a haber profesionales para todo.
En ese sentido, yo creo que la digitalización es básica para mantener ese equilibrio que os decía en la medicina del laboratorio de proximidad, ¿no? Es decir, cada vez más, al menos en Cataluña, se defiende que todo el sistema sanitario se aproxime a donde está el paciente, que el paciente no tenga que recorrer largas distancias para recibir radioterapia, que no tenga que recorrer largas distancias pues, para someterse a una prueba diagnóstica compleja. En esto la digitalización es clave para, en esos sitios donde prácticamente quedan servicios con 1 o 2 patólogos, poder cubrir las necesidades del servicio cuando ese patólogo esté en una situación de libranza por enfermedad, por congreso, por curso, porque si no hay formación tampoco le resultará atractivo quedarse en su lugar de trabajo, y poder asistir remotamente en una red organizada. De hecho, en Cataluña hay claramente 2 redes que se están organizando dentro de la especialidad, una en el entorno del sistema público de financiación del CatSalut, que sería la red de Digipàtics, de l'ICS, y otra la de la red que llamamos de C17, porque es el nombre de la autopista que une los hospitales, y seguramente a alguna persona de marketing de CatSalut le acabará poniendo otro nombre porque es feísimo. La alternativa es la ruta del jabalí, que todavía es un poco peor porque es una zona de montaña con muchos jabalíes salvajes. Pero ese modelo es el modelo que asegura pues, que el mismo diagnóstico de precisión esté disponible a un paciente de Mollet, que a un paciente de Barcelona Centro, que a un paciente de Puigcerdà, ¿no? Y esto creo que en esto que tú comentas es clave, la digitalización. Luego ya veremos en qué estado de digitalización estamos en España, que esto es otra cuestión, ¿no? De si esto es viable, porque esto en Suecia es viable. De hecho, hay patólogos suecos que diagnostican en remoto durante los meses de invierno desde Valencia. Y sabemos que funciona bien. En los países nórdicos tienen servicios que quedan aislados en el invierno y no hay especialistas de todo, con lo cual se han espabilado para hacer, y tampoco les sobran patólogos, con lo cual para hacer este patólogo virtual aprovechando la patología digital y la conectividad, entre otras opciones que nos da la transformación de la salud en general a digital, ¿no? Pero, insisto, de nuevo, la patología digital en sí misma es una inversión. En Cataluña ahora el sistema público de salud se está replanteando si va a conseguir dineros de Europa, de estos que van todos, como tú dices, a grandes proyectos de radioterapia, de aceleradores de protones, de resonancias de 4 teslas, si va a haber una transferencia de parte de ese dinero para promover que los hospitales públicos de Cataluña, que son alrededor de 31, se digitalicen en rutina, cuando actualmente, a día de hoy, solamente hay 18. O sea que... Pero fíjate, esta oportunidad que dais para solventar un problema que tenemos ya encima de la mesa, ¿no? Que es la falta de profesionales, sobre todo en entornos menos atractivos para los especialistas. Yo recuerdo cuando empezamos nuestro proyecto de patología digital hace 8 años, que me fui a Gales, porque tienen el mismo problema. Nadie quiere ir a Gales a trabajar. Y ya tenían un proyecto de patología digital, con lo cual da idea de que llevamos 8 o 10 años de retraso frente a otros países europeos en esta transformación digital en nuestra especialidad. Yo creo que tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Más allá de la dificultad que tenemos de visibilidad. Y en aras de la equidad, yo pienso que bueno, yo creo que como algunos de mi generación, pues nuestro primer trabajo fue en un hospital comarcal, y en aquel caso yo estaba sola, recién terminada la especialidad. Entonces, realmente eso, hoy por hoy, yo creo que es un error garrafal para los patólogos jóvenes, estar aislados de grupos de formación que no les va a dejar desarrollar su especialidad. Y la digitalización aquí vuelve a ser importantísima, porque una persona que, aunque trabaje para un hospital comarcal, si está incluida en un grupo de trabajo con otros especialistas, va a tener una oportunidad de formarse en una especialidad, en 2 o en las que desee, pero no va a quedar, digamos, aislado y como un patólogo completamente general, cuando ahora las superespecialidades es que cada vez son más importantes. Entonces, yo creo que en esto el trasladar a los patólogos de los comarcales a grupos grandes de trabajo
hace ese trabajo mucho más atractivo. Yo creo Mejora que la calidad. sí, Y sí, desde luego, sí, sí. para el paciente, que un patólogo general, pues es que hoy por hoy un patólogo no puede saber de todo. No sé vuestra opinión. Sí, sí. Sí, lo Es que pasa es que yo creo que la patología digital, que es importantísima, no tiene que venir aquí para paliar la falta de profesionales. Indudablemente, gracias a la patología digital, vamos a poder tener menos profesionales de los que deberíamos tener. Pero la patología digital viene para ayudar, y para que el resto, para que los patólogos puedan desempeñar más funciones y no ir siempre hasta arriba y sin nada de tiempo. Es decir, es importantísima, sí, palia, sí, sobre todo en el caso del comarcal, que yo también empecé trabajando en un comarcal y jamás he hecho tantos viajes a Madrid en toda mi vida para consultar casos, efectivamente, eso pues no deja de ser importante para eso, pero que lo que yo no quiero es que porque ya tenemos la patología digital, ahora vamos a dejar los servicios con 1 o 2 personas. No, Porque ese sería el gran peligro. No los estamos dejando, es que se están quedando. Ya, sí, desgraciadamente es Eso así. lo triste. Yo lo que propongo es eso, que esas personas sean transferidas a grupos más grandes y que atiendan desde la distancia, como hacen los suecos o los noruegos, por también proteger y a los pacientes, por supuesto, por lo que decíamos, porque vas a ofrecer una patología de superespecialidad, no una patología, ¿no? Seguramente nos está escuchando público que no es patólogo y a lo mejor no entienden muy bien de qué estamos hablando, pero es la medicina de familia, la medicina generalista es fundamental y no reemplaza las especialidades, pero las especialidades son necesarias. Nosotros tenemos una especialidad en la que no existen subespecialidades como en otros sitios del mundo, en el que uno puede ser un especialista en neuropatología, en hematopatología, pero el patólogo general no puede darle a todo. Entonces, si dejamos los servicios comarcales, como comentabas tú, en manos de patólogos generalistas que atiendan biopsias preoperatorias, punciones, comités y más o menos diagnostiquen sindrómicamente los casos, no vamos a llegar a un diagnóstico que sea accionable por ningún médico. Entonces, esta necesaria conectividad en red, que de hecho hace siglos, como tú comentas, que los patólogos utilizamos una red de caridad, que llamamos, que es ir para arriba y para abajo con preparaciones para consultarle a tu amigo que sabe más de patología ginecológica o el que sabe más de patología pulmonar intersticial o el que sabe más de neuro para diagnosticar un paciente, porque no olvidemos, por si alguien no lo sabe, que también somos médicos, ¿no? Y nuestro compromiso con los pacientes, lo primero es, si no sé saber lo que no sé, ¿no? Más que saber lo que sé, es reconocer lo que no sé y consultarlo, y esto es una cosa que con mucha humildad y con mucha dedicación hemos hecho los patólogos durante muchísimos años, y como decías tú, todos hemos andado con preparaciones para arriba y para abajo y aprovechando que voy a visitar a no sé quién, oye, dime qué te parece este caso, o directamente te lo envío en consulta. Entonces, yo creo que esto es otro de las cosas que aporta la patología digital. De hecho, la Sociedad Española de Anatomía Patológica fue pionera en el mundo en construir en el año 15, lanzamos el producto, si no me equivoco, en el Congreso de Valencia, el año 15, de la red Aurora CD30, que era un sistema de teleconsulta para enfermedades que no son raras para nada, no cumplen criterio de enfermedad rara, están ahí en la comunidad y salen todos los días, pero que requieren una expertise diagnóstica que no está disponible en todos los lugares donde se aparecen estos casos, ¿no? Eso fue un fracaso en el año 15 porque no habían escáneres, con lo cual se disolvió. Fue una bonita idea que captó muchos titulares, pero que al final no fue posible porque todavía no estábamos en un momento maduro con una red de implementación de suficientes escáneres o estructuras de digitalización en España. Pero, por supuesto, la digitalización, una de las cosas que va a paliar, como dices tú, o sea, no es la solución A, pero sí va a paliar las deficiencias de conocimiento especializado en la comunidad. No todos los servicios se pueden permitir tener un especialista de cada cosa porque requieren pues, servicios con 30 personas o con 40 personas. Y esa no es la realidad de la mayor parte de los servicios de anatomía patológica de España, que, dicho sea de paso, ni la Organización Médica Colegial sabe cuántos son. O sea, nadie sabe cuántos somos, ¿no? O sea, pero bueno, en fin.
Bueno, han entrado de manera muy orgánica al bloque de la patología digital. Entonces, pues centrándonos un poco más en esta temática, que es lo que ya estamos tratando, les voy a lanzar a este lado de la mesa la pregunta de qué requisitos creen que debe cumplir un sistema de patología digital pues, a los ojos de un especialista. Conteste a quien le apetezca más, vaya. Bueno, la patología digital tiene como objetivo reemplazar al microscopio convencional, ¿no? Es decir, abordar el diagnóstico en una imagen visualizada en una pantalla de alta definición. Este es el primer paso, es decir, un sistema que aporte una calidad de imagen que sea equivalente a la que hemos visto en el microscopio y que tenga una accesibilidad y uso que de cara al usuario, al patólogo, sea adecuada. No podemos organizar un sistema en el que por lentitud de acceso, por dificultad de configuración de un visor, se convierta en una mala experiencia para el patólogo. Yo creo que esto es lo primero, ¿no? Esto se basa en dos pilares. El primero de ellos, disponer de escáneres, como comentaba Tony, maduros, de calidad y capacidad que permitan asumir la actividad de un laboratorio de anatomía patológica. Y segundo, en una red informática, una arquitectura informática que lo soporte. En nuestro caso, puedo decir que la mitad del presupuesto de proyecto de patología digital estuvo dedicada a la arquitectura. Es decir, es tan importante la arquitectura de red de servidores como la propia disponibilidad de escáneres y de pantallas de visualización, ¿no? Y yo creo que este es el primer escalón. El segundo escalón debe ser incorporar herramientas que asistan el proceso diagnóstico, ¿no? Ya Cristian lo sugería, ¿no? El poder aliviar ciertas actividades del patólogo mediante la utilización de algoritmos, en el amplio concepto de inteligencia artificial, que puedan asistir al proceso diagnóstico que realiza al patólogo, ¿no? Yo creo que este es el segundo paso, más allá de la visualización de imagen que todos tenemos que tener en nuestra línea de trabajo, ¿no? Y el tercer escalón al que deberíamos todos dirigirnos sería la integración de información. Generar algoritmos más allá de la propia interpretación de imagen, algoritmos que integren datos clínicos, datos genómicos y que permitan aportar dentro de una estructura de información mejoras dentro del proceso asistencial, ¿no? Yo creo que este tiene que ser el escalón del futuro y hacia dónde tenemos que dirigir nuestros proyectos o iniciativas de patología digital. Pues cuando empezó la patología digital, ya hacía mucho tiempo que había empezado la radiología digital y la cardiología digital, etc. Siempre pensamos que es porque la anatomía patológica a lo mejor va retrasada, pero en este caso no ha sido así. En este caso también había más problemas, y es que la imagen con gran cantidad de colores, al contrario de lo que pueda ser en radiología, y la imagen con gran cantidad de aumentos, pues dificultaba muchísimo la capacidad de trabajar con patología digital. O sea, aunque es verdad que la tecnología la hay, la informática es capaz de ello, digamos que la informática de día a día para poder usar una patología digital ha tardado un poquito más de lo que ha tardado la radiología digital. Pero desde luego, como dice Ceder, es imprescindible una buena calidad de imagen, sí, por supuesto, tiene que ser, pero también tiene que ser intentar comprimir al máximo esa imagen, que los formatos también lleguen a entenderse unos con otros para que sean exportables. Eso también es bastante importante y sobre todo, como en nuestro caso no es el caso de Fede, porque creo que eso lo tiene resuelto, pero como es nuestro caso, nosotros lo que no tenemos resuelto es el almacenamiento de las imágenes. Y cada X tiempo, a pesar de estar trabajando en digital día a día, pues hay que producir un borrado de las mismas, porque lo que no ha habido forma es de que la administración se entere de que tan necesario como esos escáneres y esa buena calidad de imagen es la capacidad de almacenamiento. Luego, otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es la seguridad, pero la seguridad del paciente bien entendida, no como me ha ocurrido a mí la incapacidad de realizar telepatología entre distintas comunidades autónomas porque las propias comunidades autónomas tenían, digamos, vetada la posibilidad de establecer comunicación por internet con otras comunidades autónomas. Yo estoy hablando de cuando yo trabajaba en Guadalajara y tenía que
consultar, o me consultaban un caso de Alcalá de Henares, que está a menos de 20 kilómetros, pero como era comunidad diferente, no había forma humana de hacer. Luego, otra cosa que es importantísimo es que esa patología digital se integre con los sistemas de información que tenemos cada uno en nuestros servicios, para que todo vaya mucho más fluido. Y muchas cosas que estoy seguro que van a decir ellos, por decir, no se las piso. Pues vamos con Alicia. Bueno, pues mucho más, ¿no? Es que Fede lo ha dicho todo. Decir que en nuestro caso, como en el caso de Fede, pues en el concurso que finalizó a final de 2022, pues la mitad del presupuesto se lo llevó el almacenaje. Y confiamos en que tenemos previsto, calculamos que unos 3 años, pero tenemos previsto que como el precio va bajando, pues cuando alcancemos esos 3 años, pues podamos extenderlo más. Ahí me gustaría comentar que en otros países que han desarrollado la patología digital hace pues 10 años, por ejemplo en Holanda, tienen un sistema regulatorio del que carecemos, por ejemplo, y que nos simplificaría un poco, es el tema que no tiene mucho que ver, pero sí, el tema de la destrucción de los cristales. En otros países, una vez que se escanean las preparaciones, se destruyen y solo se guardan los bloques. En España no tenemos una legislación que establezca cuál es el periodo de conservación de los cristales ni de los bloques. Y nuestra sociedad intentó hacer una directiva en el que daba unas recomendaciones, pero aquella directiva finalmente no se aprobó, yo creo, por los órganos directivos de la sociedad, y carecemos de legislación en ese terreno. Entonces, la patología digital podría ayudarnos de forma muy importante en el tema del almacenamiento, que es un tema que también requiere muchísimos recursos, a veces económicos, alquiler de espacios para almacenamiento de cristales y preparaciones, y carecemos de esa legislación que nos ayudaría. Y yo, desde luego, en el tema de la seguridad creo que es básico, y yo todavía no he salido de mi comunidad para teletrabajar, espero que pueda hacerlo en algún momento. Pero, por ejemplo, con el Gobierno de Navarra, claro, y yo lo entiendo, ponen unas restricciones enormes porque están los datos sanitarios que son muy sensibles y que hay que protegerlos especialmente. Pero, claro, pensar que los ciberataques en el Gobierno de Navarra no solo pueden afectar a los recursos sanitarios, sino también, por ejemplo, a Hacienda. Y yo creo que están más preocupados por la protección de los datos de Hacienda. Pero están todos juntos, o sea, es la informática del Gobierno de Navarra. Entonces, bueno, confiamos en su seguridad, por lo que os digo, y entendemos que tengan que poner todas las restricciones necesarias, y eso lo llevamos con paciencia. Pues, si quiere Antonio poner el broche final a esta cuestión. Bueno, yo como víctima de un ciberataque, Es verdad. que además dejamos digitalizar por razones obvias, ¿no? Creo que nosotros teníamos lo que los informáticos llamaban un área zombie, y es que hemos ido todos los hospitales cometiendo los mismos errores, ¿no? De ir adoptando tecnologías nuevas que requieren pues, de datos en la red, pero no hemos previsto en los contratos o en los concursos públicos la actualización, la necesidad de que se incorpore el antivirus que tiene el hospital, sea cual sea. Y yo supongo que a partir de nuestro ejemplo pues empezarán a aparecer auditorías de ciberseguridad en cada comunidad autónoma, porque los datos de Hacienda son muy importantes, pero los datos de pacientes, si esto fuera Estados Unidos, igual estábamos hundidos en la miseria, porque hubiéramos pagado, si esto fuera en Mayo Clinic, hubiera pagado para recuperar los datos antes de empezar a atender a reclamaciones. Dicho esto, como estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho, voy a decir lo que no debe ser un servicio, o sea, un sistema de digitalización, ¿no? O sea, no debe de ser un escáner de preparaciones, que esto se ha comentado. O sea, es un proyecto
que se ha de mesurar y adaptar a cada servicio y a cada hospital, no solo ya por las cuestiones de seguridad, que cada uno tiene su arquitectura de sistema de información organizada de una manera diferente, sino también por ver exactamente qué necesita el servicio en digitalizar. Y cuando he dicho que no es solo escanear biopsias, es porque la mayor parte de esfuerzos se están poniendo en la digitalización de biopsias. O sea, nosotros empezamos el proceso en el 2013, que fue un fracaso porque el hardware que teníamos en aquel momento no era el adecuado. Hoy en día, afortunadamente, las diferencias de hardware entre equipos no es tan importante, pero hay sí que diferencias importantes en cuanto a la capacidad de diseño, de entender lo que tú necesitas, de ofrecer aquello que tu hospital requiere, que ya se nos escapa a nosotros, y como ha comentado Federico, la mayor parte de los recursos en tiempo y recursos humanos y una parte importante del económico es en el diseño de la infraestructura que se adapta a los sistemas de información y las necesidades de cada hospital. Y en cuanto a la regulación, justo en el Congreso de Sevilla que tuvimos de la sociedad este año, en el mes de mayo, contamos con la jefa de patología de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Ya hay una regulación europea, porque toda la regulación europea de diagnóstico in vitro, que está en una moratoria hasta 2028, hasta 2028, es la normativa que va a regir también la patología digital. Lo que pasa que la Agencia Española del Medicamento, no sé cómo se dice en castellano, sale en catalán, justo acaba de abrir un área de patología digital dentro de la agencia. No está publicado, me parece todavía, está en audiencia pública el Real Decreto que regula. El de medicamentos sí que está publicado, pero el que regula los productos de diagnóstico sanitario todavía no está publicado, con lo cual tendremos una guía, pero no hay ninguna directriz europea y cada país puede hacer lo que considere con las imágenes y con los cristales. Lo que sí hay ya, en Cataluña al menos, es una iniciativa del Sistema Público de Salud adaptada al modelo de la radiología, en el que el Sistema de Imagen Médica de Cataluña, que se llama el SIMDECAT, ha abierto un espacio, un repositorio virtual para conservar ad eternum las imágenes diconizadas que provengan de los hospitales, con lo cual les quitan a los centros esta responsabilidad de tener que asumir una infraestructura muy costosa de almacenamiento. Y yo creo que aunque obviamente todo tiene su deficiencia, sobre todo al principio, creo que es un modelo interesante de una estrategia que puede favorecer la digitalización en España, descongestionando el coste de la estructura informática. Bueno, se nos ha echado el tiempo un poco encima, pero no quiero terminar el debate sin lanzarles una última pregunta que tiene un poco que ver con una cosa que ha mencionado Federico, que es sobre la inteligencia artificial y qué aplicación tiene en la patología digital. Entonces, bueno, pues lo que les quería preguntar es, si pueden contestar de manera un poco más resumida, es a corto plazo qué peso creen que va a tener la inteligencia artificial, a corto y medio plazo incluso, en este tipo de sistemas. Si quiere, empezamos por Alicia. Nosotros en este momento estamos intentando incorporar unos algoritmos de una empresa estadounidense. Estamos tratando ya de la integración y no puedo... O sea, nosotros lo que vamos a implementar son algoritmos como ayuda al diagnóstico en biopsias de próstata y en biopsias de mama, que es lo que está más extendido en los algoritmos que están disponibles en este momento. Y realmente, como todavía no los podemos utilizar, porque yo espero que sea una ayuda importante, pero es una ayuda. O sea, al final el diagnóstico recaerá, como siempre, en el patólogo, que será el responsable y el que firmará el diagnóstico, y lo que nos van a hacer es ayudar, y ayudar en las tareas que menos nos gustan.
Bueno, la inteligencia artificial ya está en los servicios de anatomía patológica de España y del mundo. Está en tres partes o en tres grandes campos. Uno, el del diagnóstico, porque al final lo que nosotros hacemos es reconocer patrones y eso es genética 1.0, pero que ayuda mucho, ¿no? Porque si uno es rubio o moreno es porque sus genes le hacen rubio o moreno. Y la combinación de patrones morfológicos te dice, pues este es mi madre, o mi amigo, o mi novio, mi novia o mi enemigo, ¿no? Por tanto, en el diagnóstico las máquinas son mucho mejores que el ojo humano porque no tienen un efecto de fatiga ni de sesgo, ¿no? Pero no solo están ahí, están también en los procesos. O sea, la inteligencia artificial tiene que ayudar a que los procesos sean más eficientes. Si un paciente con una biopsia ordinaria en el sistema de gestión del hospital, en el GIS, aparece con una visita anticipada porque el paciente se ha convertido en un paciente urgente, mi biopsia no puede seguir siendo ordinaria, pero yo no lo sé, si no hay alguien que lo controle, que controle que ese caso sea dirigido al especialista que esté más disponible en ese momento y que lo tenga a primera hora de la mañana en su gradilla de trabajo para que sea lo primero que mire, para que al final el paciente reciba una mejora asistencial directa, porque el algoritmo va a ser una mejora asistencial indirecta. Esto, en cambio, es directo. Y otra cosa importantísima es control de calidad. A día de hoy ya estamos trabajando desde la Sociedad Española en un proyecto que tendrá varias fases, en que un sistema que te permita estructurar la información y verificar que no hay incongruencias entre esa información. Es un sistema de calidad básico, pero puede ser mucho más complejo. Por tanto, en estas tres patas, diagnóstico, procesos y calidad, creo que la inteligencia artificial en nuestra especialidad tiene muchísimo recorrido. Y no es una cosa a largo plazo, sino, como os digo, es una cosa que ya está aquí. O sea, sí, es el presente, vaya. Sí, de hecho nosotros desarrollamos un algoritmo para el diagnóstico de una enfermedad que no es rara, que es la fibrosis pulmonar idiopática, y hace que los residentes de primer año y de segundo, de tercero y de cuarto tiendan a igualar su calidad diagnóstica con un especialista general, no especialista de pulmón. Por tanto, ya hemos visto que esta herramienta, que obviamente propone un diagnóstico que luego algún humano tiene que responsabilizarse de, ayuda a reconocer en enfermedades que no son muy frecuentes y que cuesta tener suficiente experiencia, a igualar o a mejorar la calidad de este diagnóstico, por ejemplo. Y esto es España siglo XXI. Vamos, Frank. Sí, efectivamente, estamos trabajando ya en herramientas de este tipo, ¿no? Es decir, posiblemente de nuevo haya una diferencia en la implementación de estas herramientas en territorios o en distintos centros, pero ya es una realidad, ¿no? Yo creo que, en mi opinión, la inteligencia artificial tiene tres niveles, dos prismas, ¿no? Dos prismas, la asistencia de procesos diagnósticos en nuestra especialidad, como comentaba Alicia, pues ayudarnos en tareas quizá menos intelectuales o gratificantes, podemos automatizarlas en cierta manera, y a nivel de procesos, ¿no? Que un sistema de inteligencia artificial reconozca que en una preparación o en una muestra, antes de que el patólogo la vea, con muy alta probabilidad eso corresponde a un cáncer, pues puede priorizarlo en mi lista de trabajo, puede agendar una visita del oncólogo o puede solicitar los biomarcadores necesarios para complementar el diagnóstico, ¿no? Y tres niveles porque efectivamente el primer nivel ya lo tenemos herramientas que nos permiten asignar algunas tareas sencillas en imitación a lo que hace el especialista, a lo que hace el patólogo. Tenemos algunas herramientas más sofisticadas que nos permiten obtener algún tipo de información que ya no es visible al ojo humano, que esa visualización de patrones, de arquitecturas en las muestras que nosotros estudiamos puede dar información pronóstica o predictiva más allá de los biomarcadores que nosotros estamos empleando, y un tercer nivel, que es el que antes mencionaba, de integración. Nosotros somos una pieza dentro del proceso del paciente. Si integramos nuestra información con la de resonancia, con datos de analítica, podemos mejorar el proceso asistencial del paciente. Podemos ser más precisos en el diagnóstico y más precisos en la terapia o tratamiento para cada paciente. Bueno, pues y tanto que está aquí ya, porque bueno, nosotros en nuestra sociedad, pues cada congreso, cada 2 años, solemos publicar un libro de la sociedad, y ya en el año 2021, pues Marcial García Rojo, que es una de las personas que tiene más, digamos, visualización aquí, pues escribe un capítulo en el cual yo me he quedado un poco alucinado que ya en el año 2021 había 25
empresas que ya tenían un válido para uso diagnóstico en determinadas cosas de inteligencia artificial. Entre ellas, por ejemplo, había pues un ejemplo mismo, el cáncer de próstata, a la hora de hacer los tipos histológicos, es algo muy de superespecialista. Bueno, pues alguien creó un algoritmo de inteligencia artificial y no fue mejor que los superespecialistas, pero fue radicalmente mejor que los patólogos generales, con lo cual no deja de ser una ayuda. Y así prácticamente abordan cada una de las subespecialidades que hay en nuestra, digamos, en nuestra especialidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, creo que ya está aquí, pero el paso imprescindible previo es terminar de dejar niquelada la propia patología digital, porque no hay inteligencia artificial sin patología digital. Y entonces también lo que sería deseable aspirar es que esta inteligencia artificial, como ya un poco han apuntado aquí, no fuese solo en cuanto a la visualización del diagnóstico, sino algo integral desde que entra la biopsia, es decir, a la fase preanalítica, incluso con los sistemas de información, o sea, que el propio sistema de información aprendiera, con lo que nosotros, o sea, que él mismo te dijera, tienes estas biopsias retrasadas, te vas retrasando un poco más en estas que otras, e incluso, que es una labor muy tediosa para todos nuestros servicios, incluso en la calidad. Es decir, la propia inteligencia artificial podría ayudar en la calidad. Bueno, pues para dar conclusión a este debate, lo que les voy a pedir es, pues a modo de, como si fuera un debate político, que cada uno haga una pequeña conclusión de pues 30 segundos, 40 segundos, que sé que es muy complejo de lo que han estado hablando aquí. Si quieren, pues seguimos este orden y pues vamos con usted, Alicia. Pues yo voy a terminar como he empezado, diciendo que creo que, pues, que es un momento muy, muy importante para la anatomía patológica, muy ilusionante. Tenemos unos avances que lo citabais en una de las preguntas. Yo creo que es un cambio de paradigma, que los laboratorios de hace 15 años y los que tenemos ya, pues se parecen bastante poco. Y yo creo que es una oportunidad, y yo creo que el paciente tiene que seguir siendo el centro de todo, y yo creo que tenemos que conseguir que la sociedad y nuestros compañeros médicos y médicos en formación conozcan nuestra especialidad, porque es tan bonita que seguro que algunos de ellos querrán ser patólogos. Antonio. Pues yo creo que lo que es la precisión y la innovación no son posibles sin visibilidad e inversión. Y ya está. Yo seré breve también. Creo que es el momento de la patología de nueva generación. Tenemos las herramientas, disponemos de la tecnología para dar un salto cualitativo en nuestra especialidad como nunca antes habíamos visto. Y para concluir. Y uniéndome a todo lo que han dicho ellos, también en parte en la formación y en la educación. Es decir, yo nunca he visto tan interesados a mis alumnos de medicina como desde que existe patología digital y son capaces de interactuar en vez de estar ahí solo escuchando y escuchando un rollo de profesor. Pues nada, mil gracias a los cuatro por haber venido al debate y nos vemos en el próximo debate de Redacción Médica.